Cuando a alguien le preguntan para qué nos educamos, puede contestar de muchas maneras. Sin embargo, hay una razón por la que nos educamos que yo creo que es la verdadera, la más popular, y es que nos educamos para ganarnos la vida, para superar la pobreza si es que somos pobres, para evitar ser pobres en el futuro. O sea, la educación tiene una relación muy estrecha con el hecho de ser pobre o de evitar ser pobre. Hay una motivación económica que es la que nos lleva a educarnos. Sin embargo, existen dos clases distintas de pobreza. Está la pobreza de ingresos, que es la pobreza material, la plata que tenemos en nuestra billetera, en el banco, el auto, la casa. Y está la pobreza de capacidades, que consiste en que nosotros no tenemos la capacidad para generar ingresos. Nosotros podemos tener muchas capacidades, pero si no tenemos la capacidad de ganarnos la vida, de generar ingresos, estamos en problemas. Vamos a verlo con dos ejemplos. Esta es una foto familiar de mi abuelo. El primer ejemplo es si un empresario exitoso pierde todo en un incendio. Se va a quedar sin ingresos, pero conserva sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que este caballero se le quemó su casa, se le quemó su negocio, se quedó en la calle, se quedó sin nada, pero no se le quemó su conocimiento de los negocios, no se le quemó su habilidad para hacer negocios, no se le quemaron sus contactos, su reputación, etc. O sea, quedó muy pobre de ingresos, materialmente lo perdió todo, pero conserva las capacidades y así fue como la historia dice que este caballero después de un tiempo se volvió a levantar y hizo un edificio mucho más grande que el que se le cayó y se le quemó, y se aseguró que para el próximo terremoto no se le cayera. Lo hizo un poquito mejor. El segundo ejemplo creo que todos lo conocemos bien. Un hijo de millonario puede tener grandes ingresos mientras vive su padre, pero si no tiene capacidades para ganarse la vida, ¿qué pasa cuando el padre muere? Que el dinero se le va yendo como agua entre los dedos y lo normal es que quede finalmente pobre, él o sus hijos. La pobreza de ingresos entonces puede ser accidental y si se tienen las capacidades se puede vencer, pero la pobreza de capacidades es mucho más difícil de arreglar. Por eso nosotros pensamos que la educación es una herramienta para adquirir capacidades. No hay idea más extendida que de pensar que nosotros al educarnos nos están entregando una herramienta para adquirir capacidades, tal como esa llave inglesa que se ve ahí en la imagen. Sin embargo, hay un problema. Esa llave inglesa es muy buena para soltar tuercas, pero no es muy buena para clavar clavos, ni para atornillar. Lo que pasa es que se requieren muchas capacidades y para cada capacidad se necesita una herramienta distinta. Ese es el gran problema de la educación tradicional. ¿Qué enseñar? Cuando la gente entra a estudiar, tienen que pensar qué es lo que van a necesitar en 10 años más, cuando ellos terminen, o en 20, si están entrando a la educación primaria. Entonces, el ejercicio de qué enseñar es un ejercicio de predicción del futuro, imaginación, y todos sabemos que el futuro es muy, muy difícil de predecir, por lo tanto, los contenidos que se enseñan normalmente son inútiles. La educación tradicional, entonces, como no puede saber qué es lo que hay que enseñar, entrega una educación como una navaja suiza, que hace muchas cosas, trata de cubrir muchos campos. Es masiva, es estandarizada y se basa en contenidos mínimos. O sea, se aprende un poquito de muchas cosas, con la esperanza de que alguna de esas le va a servir al estudiante cuando tenga que ganarse la vida. Y eso es lo que lleva a la educación estandarizada, que está tan bien ilustrada en este chiste, que aparece profusamente en internet. Ahí el profesor dice: para una selección justa todos realizarán la misma prueba. Favor escalar el árbol. El monito y el pájaro felices. El elefante, el pescado, la foca, el pingüino miran muy preocupados, dicen: exijo una explicación. Ese es el problema de la educación estandarizada y de la evaluación estandarizada, porque no somos estandarizados, no somos iguales. Es una estandarización a la fuerza. Eso se basa en un modelo que se ha hecho durante siglos, que es la educación tradicional, y el modelo es muy sencillo. Dice título, esta es una ecuación facilísima que dice título igual trabajo. Usted se pone una meta,
entra a estudiar. Cuando reciba el título van a venir, le van a ofrecer un trabajo y su vida va a estar asegurada hasta que se muera. Esa educación funcionó hasta el siglo XX bastante bien. La educación seguía el modelo de una escala, con una primaria, secundaria, título profesional, magíster, diplomado, magíster, doctorado, y siempre la meta era un diploma. Con ese diploma uno entraba a trabajar, y en las empresas uno entraba a trabajar para toda la vida, y hacía carrera en la empresa, aprendía, oficinista, jefe, gerente, cuando llegaba. Cualquier interrupción en esta carrera o cualquier salida de la escala era un fracaso. Si alguien lo echaban o si alguien se iba de una empresa, era un fracaso, porque uno entraba a la empresa para trabajar toda su vida. Así fue como se empezó a crear la educación masificada. Antiguamente era maestro-aprendiz, era una educación muy personal. Luego, a medida de que empezaron a crecer las necesidades de masificación, se hicieron las universidades medievales, por ejemplo, estamos hablando ya de educación terciaria, y finalmente llegamos a la situación actual de universidades, grandes universidades, principalmente estatales, y una enorme cantidad de gente que se titula. Esto se basó en la ideología de que todo el mundo tenía derecho a estudiar y que si todo el mundo tenía ciertos títulos, ciertos conocimientos, se iba a acabar la pobreza. No iban a haber más pobres. La educación masificada llevó necesariamente a bajar las barreras. La educación hoy es mucho menos exigente que hace 30, 40 años atrás. Especialmente la educación universitaria, pero en todos los escalones la educación ha bajado sus barreras. Hay cada vez más profesionales y los títulos, por una razón económica básica, que lo que es abundante pierde valor, los títulos valen cada día menos. Uno se podría preguntar, ¿esto significa que ya no hay que sacar títulos? Paradójicamente es al revés. Los títulos valen cada día menos, pero el título se ha convertido en un piso mínimo. Como saber leer y escribir. El que no tiene un título se está acercando al que es analfabeto, por el hecho de que es cada día más fácil tener un título. Y al mismo tiempo, tener un título no da ninguna ventaja comparativa porque todo el mundo tiene título, hasta el gato tiene un título. Entonces, el título es solamente un piso, no es ninguna diferenciación. Por eso la ecuación título igual trabajo se rompió. Hay mucha gente con título que no encuentra trabajo y esto ha ocurrido por un cambio en la economía y por un cambio en las empresas. En las empresas ya no se hace carrera, en las empresas es como una pirámide, sigue siendo con mucha gente en la base y menos gente a medida que va subiendo el rango. Sin embargo, la pirámide no es continua, están en capas que están descontinuadas entre ellas. Porque alguien que está en una capa, por ejemplo, alguien que está en la capa del oficinista, jamás sube a jefe o muy rara vez sube a jefe. Porque si es buen oficinista, no hay para qué promoverlo, al contrario. Es necesario en ese puesto. Y si es mal oficinista, menos se va a promover, sino que sencillamente lo echan. Si alguien quiere ascender, ahora se cambia a otra empresa. Irse de una empresa ya no es un fracaso, sino que es una oportunidad. Si alguien quiere pasar de un estrato a otro en una empresa, tiene que salir de la empresa, reinventarse, adquirir nuevas capacidades y volver en un estrato superior en otra empresa, porque las empresas ya no ascienden a gente dentro de su propio entorno, sino que ya están más profesionalizadas, existen perfiles para cada puesto y buscan gente que cumpla con cada uno de los perfiles. Y cada perfil tiene requisitos diferentes. En el primer estrato, que es el de los auxiliares y oficinistas, se les pide que sean eficientes y que trabajen muy bien en equipo. Si alguien no sabe trabajar en equipo o no puede trabajar en equipo, no tiene esas competencias, simplemente no sirve para el estrato más bajo. Generalmente a la oficina siempre se entra con un título, ya sea profesional o técnico, a menos que sean los puestos más bajos, más mal pagados, como los auxiliares, la gente del aseo. Pero la puerta de entrada a las oficinas es un título profesional. El siguiente escalón es el de los jefes. A los jefes, ¿qué se les pide? Se les pide liderazgo. Y el liderazgo no es algo que tenga el que trabaja bien en equipo.
El que trabaja bien en un equipo es una persona que siempre está dispuesta a transar, a adaptarse. El líder, en cambio, es una persona que guía, no una persona que se adapta a los deseos de los demás, sino que él hace que los demás piensen como él, hace que lo sigan. En el escalón más alto está el gerente se le piden otras cosas, que no es tanto ya el liderazgo, sino más que nada que tenga visión estratégica y que sepa tomar decisiones en un entorno donde las decisiones son inciertas. O sea, que tenga olfato, que pueda tomar decisiones cuando no tiene información completa y que le vaya bien con esas decisiones. Curiosamente, el inventor de la televisión y toda la gente que trabajó en la televisión murieron muy desilusionados al ver en lo que se había convertido su invento, porque ellos pensaban que la televisión iba a ser una herramienta para educar a las masas, que los mejores profesores del mundo iban a llegar a millones de personas gracias a la televisión. No sucedió así. Sin embargo, sí sucedió por otro camino, que es el de Internet. Con Internet, la nueva educación vuelve a ser personalizada y esto ocurre en todos sus estratos. Por ejemplo, la educación primaria online fue la primera que apareció cuando don Salman Khan, el año 2006, creó la Khan Academy. Él empezó solamente para ayudar a su sobrina, subiendo cursos de matemática en YouTube, y esto tuvo un crecimiento enorme. Hoy día en el mundo la Khan Academy es un referente en instrucción primaria y probablemente va a estar en el futuro de la mayoría de las escuelas. Inventaron el concepto de la Flip Classroom, o sea, la clase al revés. Los estudiantes estudian en la casa y van a la escuela a hacer las tareas, al revés como la clase tradicional, donde los estudiantes estudian en la escuela. Y esto creó el formato MOOC de las clases, de los cursos masivos, abiertos y en línea, que son intensos, son muy condensados, son mucho más cortos. El año 2011 empezó a aparecer la educación universitaria online. Un cambio fundamental fue cuando en octubre del 2011 dos profesores de la Universidad de Stanford forman Coursera. Coursera empezó con 7 universidades, muy pequeño, y hoy día más de 5 millones de estudiantes. Tiene más de 100 universidades afiliadas en todo el mundo, movimiento enorme. O sea, en Coursera se está cumpliendo la idea que tenían en mente los que diseñaron la televisión, de ser un instrumento educativo muy poderoso. También la educación técnica y práctica ha tenido un enorme impulso cuando el año 2010 se fundó Udemy. Udemy es para cursos prácticos, cursos técnicos, y en los cuales luego de eso han aparecido un montón de otras plataformas. Flock, edX, que le hace competencia a Coursera, Flock le hace competencia a Udemy, la Marginal Revolution University, que es una universidad de nicho que le hace competencia también a Coursera, a edX, Tareas Plus, que es una plataforma en español de 2 ingenieros colombianos muy exitosa en el habla hispana, y así es como han crecido un montón de distintas alternativas para estudiar por internet. Ahí hay un curso muy bueno que nosotros hacemos con el profesor Marcelino Garay y está subido a Udemy, se llama Psicología de la Empresa y Autoliderazgo. Asimismo hay otros cursos que nosotros hemos subido en nuestra investigación de cómo ir haciendo nuevos emprendimientos en educación en línea. Tenemos 6 o 7 cursos de distintas áreas: proyectos de inversión, pequeña empresa, programación de computadores. Cuando se termina cualquiera de estos cursos se recibe un certificado online que certifica que la persona vio los cursos. No es como un certificado presencial, pero sí es un punto de partida. Coursera, por ejemplo, ya está empezando a dar acreditaciones a través de la universidad. No son títulos profesionales, pero sí son acreditaciones reconocidas por la universidad por grupos de cursos que se toman para adquirir ciertas competencias específicas. Uno toma esos cursos y después da un set de baterías de pruebas
con lo que obtiene la acreditación. La educación online es muy buena para conocimientos específicos, pero no sirve para adquirir habilidades básicas como el trabajo en equipo, liderazgo o pensamiento estratégico. Para eso todavía, esos que más que conocimientos son habilidades y competencias, todavía es necesario tomar cursos para la eficiencia y trabajo en equipo, por ejemplo, es lo que se tiene que empezar a enseñar cada vez más en las carreras profesionales, porque esa es la competencia que se requiere de la gente que empieza en el nivel de oficinista, en los niveles más operativos de las empresas. Para aprender liderazgo, normalmente hay muchos diplomados de liderazgo, hay MBA. La estrategia y la toma de decisiones también se aprenden en posgrado, se aprenden en MBA y en otros cursos de esa clase. Lo interesante es que ya no es el título lo que importa, sino que si se adquirieron o no las competencias. Alguien puede tener un diploma de MBA, pero si no tiene la competencia de pensamiento estratégico y toma de decisiones, jamás lo van a contratar para un trabajo de gerente. Alguien puede tener un diplomado en liderazgo, pero si no tiene la competencia en liderazgo, va a durar muy poco trabajando como jefe. De la misma manera hay muchos profesionales que tienen su título profesional y no encuentran trabajo porque no son eficientes y no se manejan bien en el trabajo en equipo. Es decir, uno ya no va por una meta a estudiar, uno ya no va por un diploma, uno lo que va es a adquirir habilidades y competencias. Y si no las adquiere, el diploma no le sirve para nada. Resumiendo, estudiamos normalmente por una razón económica, que es para escapar de la pobreza. Buscamos ser menos pobres en capacidades, o sea, tener más capacidades para generar ingresos. La economía, las empresas han sufrido cambios enormes, la educación masiva y estandarizada ha hecho que los títulos valgan cada vez menos, un diploma ya prácticamente su valor ha bajado muchísimo en el tiempo. Y una de las respuestas a este cambio es la aparición de la educación online, que ha hecho que la educación presencial tenga que reorganizar sus objetivos a entregarle más que nada competencias y habilidades a los alumnos más que un diploma. Los quiero dejar ahora con un breve corto de 2 minutos de Alan Watts, donde se ve un poco esto que hablamos de manera mucho más resumida, mucho más entretenida, y que probablemente les va a servir para que fijen lo que recién conversamos. Muchas gracias. In music, one doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. And there would be composers who wrote only finales. People go to concert just to hear one crashing chord, because that's the end. But we don't see that as something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And yeah, you go to kindergarten, you know, and that's a great thing because when you finish that, you'll get into first grade. And then, come on, first grade leads to second grade, and so on, and then you get out of grade school, you've got high school, and it's revving up, the thing is coming. Then you're going to go to college, and by Jove, then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance. And they've got that quota to make. And you're going to make that. And all the time, this thing is coming. It's coming. It's coming. That great thing, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. And there's a slight letdown because you feel there's a hoax. And there was a hoax. A dreadful hoax. They made you miss everything. We thought of life by analogy with a journey.
with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played.